vamos a encontrar el área de la superficie de revolución que se genera al hacer rotar este cuadrado que estoy señalando aquí con respecto a esta recta que tenemos aquí en negro. Miremos que este es un cuadrado de lado 2 unidades, entonces ponemos aquí este 2 y 2 simplemente para señalar, porque nuestra cuadrícula está construida de forma tal que vayamos de 1 en 1 para cada uno de estos pequeños cuadrados. Nuestra recta va a pasar por el punto 0,-1 y el punto 4,0. Para resolver este problema vamos a necesitar el teorema de Pappus. No podemos utilizar la fórmula que vimos para encontrar el área de una superficie de revolución, porque esta fórmula exige que nuestro eje de giro sea el eje X, el eje Y o una recta paralela a una de los anteriores, y este no es el caso. Miremos que esta recta que tenemos aquí en negro no es paralela ni al eje Y ni al eje X, por tanto Pappus es la solución. ¿Qué nos dice Pappus? Que el área de nuestra superficie, por eso pongo esta pequeña S acá, va a ser igual a la longitud de arco de la curva. En este caso, como tenemos un cuadrado, eso se llama perímetro. O sea, al perímetro del cuadrado, ¿qué cuánto es? L más L más L más L, 4 veces L, 4 veces 2, que multiplica a la distancia que va a recorrer nuestro centro de masa o centroide cuando lo hacemos girar alrededor de nuestro eje de giro. Miren, de esta recta que tenemos aquí. ¿Y dónde entonces está el centroide para este cuadrado? Recordemos que para figuras como el rectángulo o placas rectangulares ya habíamos dicho que el centroide se ubica en la mitad del ancho y en la mitad del alto. En el caso de un cuadrado, pues vamos a tener que es justo aquí. Este punto, entre otras, va a tener coordenadas 2 en X y 1, 2, 3, 4 en Y. Vamos a ponerlo por aquí. El centroide va a estar en 2,4. Y este punto que tenemos aquí, miren, tiene una distancia a esta recta y vamos a hacer que gire. Y al girar, voy a tratar de hacerlo en otro color para que no se confundan, esto va a generar una, digamos, circunferencia, ¿cierto? Porque estamos girando con respecto a este eje. ¿Y cuál entonces va a ser la distancia recorrida? Va a ser la longitud de esta circunferencia. ¿Y a qué es igual la longitud de esta circunferencia? Va a ser igual a 2pi por la distancia que hay de este punto a esta recta. Vamos a llamar esa distancia R mayúscula. Entonces 2pi por R mayúscula. Entonces, para resolver nuestro problema, ¿qué necesitamos? Encontrar a R mayúscula y listo, calcular ese producto. Pero para encontrar R mayúscula yo necesito conocer la ecuación de esta recta, porque aunque yo tengo las coordenadas de este punto y puedo utilizar la fórmula de distancia entre un punto y una recta, sin la ecuación de la misma no lo puedo hacer. Entonces vamos a encontrar la ecuación de la recta que une ese par de puntos. Vamos a limpiar un poco nuestra figura y vamos a preocuparnos entonces por la ecuación de esta recta que tenemos aquí en negro. ¿Cuál es la fórmula de la ecuación de una recta cuando tenemos dos puntos? Vamos a escribirla aquí. Tenemos que Y menos Y1 va a ser igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, que multiplica a X menos X1. En nuestro caso podemos nombrar, siempre recuerden, para las rectas, cualquier punto como X1 Y1 y el otro como X2 Y2. Vamos a hacer que este sea X1 Y1 y vamos a hacer que este sea X2 Y2. No importa cómo lo hagamos, tenemos que llegar a la misma ecuación. Entonces vamos a tener Y menos Y1, o sea, Y menos menos 1, porque Y1 es menos 1 y este menos es de la fórmula, tenemos que escribirlo así, va a ser igual a Y2 menos Y1, o sea, a 0 menos menos 1 sobre X2 menos X1, o sea, 4 menos 0. Y esto que multiplica a X menos X1, o sea, menos 0. Vamos entonces a simplificar, menos por menos da más, entonces nos queda Y más 1 igual a menos por menos da más, entonces nos queda 1 positivo con el 0, o sea, más 0 nos va a dar 1 y 4 menos 0 es 4. Esto multiplica a X menos 0, que simplemente es X. Esta ecuación va a ser la ecuación de la recta que estábamos buscando, pero vamos a escribirla de tal forma que sea vista como AX más BY más C igual a 0, que es como se conoce formalmente como la forma canónica de la recta. Entonces vamos a escribir esto como un cuarto de X que está acá, vamos a pasar esta Y que tenemos acá a restar y vamos a pasar este 1 que tenemos aquí sumando a restar, y esto obviamente que queda a este lado 0, o sea que diríamos que 0 es igual a todo esto, lo mismo, esto es igual a 0. ¿Para qué la tenemos así? Porque de esta forma es que se utiliza la fórmula de distancia entre una recta y un punto. Vamos a ver esa fórmula para que lo entendamos.
esta es la fórmula que mencionábamos. Tenemos que evaluar al punto en la recta, en este caso el punto que tenemos es este, que es el del centroide, 2,4, evaluarlo aquí, calcular el valor absoluto para que no nos dé una distancia negativa y dividir esto por la raíz de a cuadrado más b cuadrado. A es el término que acompaña a la x y b es el término que acompaña a la y. En este caso a la y la acompaña el menos 1, que aquí no aparezca el 1. Entonces tenemos que la distancia que hay de la recta a este punto 2,4 va a ser el valor absoluto de a, dijimos, un cuarto que multiplica a la x, que es 2, menos 1 que multiplica a la y, que es 4, más c. En este caso el más c es menos 1. Menos 1, esto entre valor absoluto dividido, vamos a ponerlo aquí, por raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. O sea, la raíz cuadrada de, dijimos que a es un cuarto al cuadrado de una vez, eso es un 16avo, elevamos primero el numerador y luego el denominador y le sumamos b al cuadrado. Miren que vamos a elevar menos 1, que b es el valor que acompaña a la y, al cuadrado menos 1 al cuadrado va a dar 1 positivo. Vamos entonces a resolver esto, ya no necesitamos para nada la ecuación de esta recta. Y vamos a cambiar de color para que lo veamos mejor. La distancia va a ser un cuarto por 2, eso es lo mismo que un medio. Podemos simplificar aquí, mitad arriba y abajo, entonces vamos a tener un medio menos 1 por 4, o sea menos 4, menos 1, o sea menos 5. Vamos a escribirlo por aquí, tenemos un medio menos 5. Y para resolver un medio menos 5, convirtamos este 5 en términos de medios. Miren que el 5 se puede expresar como 10 medios. O sea que vamos a tener un medio menos 10 medios, menos 9 medios. Pero como está dentro de las barras de valor absoluto, vamos a tener 9 medios positivos. Y esto sobre, vamos a calcular esto. Aquí tenemos un 16avo más 1. Y el 1 en términos de 16avos es 16 16avos. O sea que vamos a tener un 16avo más 16 16avos, 17 16avos dentro de esa raíz. Miren, y esto yo puedo también escribirlo como 9 medios sobre raíz de 17 y aquí raíz de 16, que sabemos que es 4. Entonces aquí vamos a utilizar ley de oreja o pocillo para que tengamos solo una fracción. 9 por 4, eso nos da 36 y vamos a tener sobre 2 por raíz de 17, que inclusive podemos simplificar porque 36 entre 2 nos da 18, entonces vamos a tener 18 sobre raíz de 17. Y esto, miren, va a ser ¿qué? R, lo que estábamos necesitando, que es la distancia entre nuestro centroide y el eje de giro. O sea que si sustituimos acá, ya no necesitamos esta fórmula, vamos a encontrar ahora sí el área que nos pedía el problema. El área va a ser igual a 4 por 2, 8 por 2, de una vez 16pi, que multiplica a la r, que es 18 sobre raíz de 17. Ustedes pueden computar esto y llegar a una respuesta equivalente. Miren, también se puede racionalizar este raíz de 17, pero esa ya es tarea para ustedes.